Vamos ahora al ejemplo 4. Connie Rodríguez, la decana de estudiantes en el Mid-Stage College, se pregunta cuál será la distribución de calificaciones en la escuela. Ha oído quejas de que el promedio general en la escuela de administración está cerca de 25, de punto 25 más abajo que en las universidades de artes y ciencias. Un muestreo aleatorio rápido produjo los siguientes promedios generales. Bueno, van a ser los que se presentan en una tabla. Indican estos datos que existen una base para las quejas, establezca y pruebe las hipótesis adecuadas para un alfa del 2%. Entonces, ¿cuáles son los datos con los que o de los que habla este problema? Los datos de un muestreo para promedios generales en artes y ciencias y administración. Entonces los datos son los siguientes, estos de aquí. Voy a remarcar con otro color. Bueno, son los promedios para la escuela de administración y los promedios para la escuela de artes y ciencias. Tenemos dos muestras. Bueno, aquí no se establecen como en los ejemplos anteriores el promedio ni la desviación estándar ya con un número dado. Hay que calcularlos. Entonces, ¿cómo los vamos a calcular? En un principio los vamos a calcular con estas. El promedio, pues ya saben que es la suma de los datos sobre la cantidad de datos. En específico, tendríamos que utilizar las fórmulas para la muestra. Que sería para la desviación estándar, por supuesto, esta. Que sería la más diferente hasta el momento para aplicar. Y el promedio, que es la suma de los datos sobre la cantidad de datos. Bueno, la desviación estándar tendremos que sumar todos los datos al cuadrado, es decir, 2.86 al cuadrado más 2.77 al cuadrado más 3.18 al cuadrado, así todos esos datos, lo que nos dé la suma de todos esos cuadrados sobre n-1. N es la cantidad de datos en este caso. Para la muestra 1 tendríamos 11 datos, entonces n-1, 11 menos 1 sobre 10 aquí, luego menos n11 aquí sobre el promedio, el x testado es el promedio al cuadrado sobre n-1 otra vez sobre 11 menos 1, 10. Ya el resultado sería la desviación estándar de la muestra. Bueno, entonces esta desviación estándar también puede ser obtenida de manera semiautomática o automática en la calculadora. Para ello tendrían que revisar su manual o ver, buscar en internet cómo se obtiene la desviación estándar de una muestra en la calculadora, para que no tengan que requerir directamente a Excel o a hacer el método largo. El método largo requeriría hacer lo que les dije anteriormente, la 2.86 al cuadrado más 2.77 al cuadrado, etcétera, porque el hacer eso pues les requeriría bastante tiempo. Bueno, entonces aquí yo voy a calcular estas desviaciones estándar y el promedio con las fórmulas
que ya Excel trae. Voy a colocar aquí las fórmulas. Entonces los datos que vamos a tener, que van a salir precisamente de todos estos, va a ser una desviación estándar de la muestra 1. Aquí ya se me ha movido. Una desviación estándar 1 que, bueno, aquí sí se me ha movido porque estos tendrían que haber quedado más arriba. Voy a subir un poco más. Entonces, para la desviación estándar en Excel, la fórmula va a ser la siguiente: desves.m, y seleccionamos el rango de datos de los que le queramos sacar la desviación estándar. N, tamaño de datos. Podemos utilizar la función contar o directamente a mano contar los datos. En este caso son 11 para el primer tamaño de muestra. Promedio o media con la función promedio, ahí la tienen. Para la muestra 2 de igual forma, la de desves.m y el rango de datos. Para la segunda muestra son 13 datos. Aquí estamos haciendo referencia a estos datos. Y el promedio 3.368. Bueno, ahora sí ya tenemos todos esos datos. Podemos seguir a establecer lo que nos está pidiendo el enunciado. Decir si estos datos son suficientes para que las quejas sean ciertas. ¿Y cuáles son las quejas? Que promedio general de la escuela de administración está 0.25 más bajo que de las universidades de artes y ciencias. Es decir, que la muestra 1, si referimos a administración como muestra 1, es 25%, es 0.25 más bajo que artes y ciencias. Que artes y ciencias será nuestra muestra 2. Entonces aquí nuestras hipótesis, como las veníamos estado estableciendo, va a cambiar un poquito. Va a cambiar un poquito porque ahora la diferencia o en las hipótesis va a jugar ya no solamente los valores de mu, sino ese 25 que nos habla aquí el problema, de aquí. La hipótesis no la establecemos de esta forma porque el enunciado nos está solicitando, nos está pidiendo. Voy a bajar nuevamente estas fórmulas, las voy a hacer más pequeñas por acá. Aquí el problema nos está pidiendo verificar si las quejas proceden. ¿Y qué dicen las quejas? Que el promedio de la escuela de administración es 25% más bajo en las universidades de artes y ciencias. Entonces, si mi 1, que se refiere a administración,
la muestra 1, mu1. Y mu2, que se refiere a la Escuela de Artes y Ciencias. Si nosotros hacemos su diferencia, esa diferencia tendría que dar precisamente la que nos indica aquí el problema, punto 25. Pero ¿por qué aquí le coloco negativo? Porque si queremos probar que mu1 es menor a mu2 respecto a una diferencia de punto 25, pues la diferencia de esos dos números necesariamente tendrá que ser negativa. Vamos a establecerlo con números para que se entienda un poco mejor. Para que la hipótesis nula sea verdadera, vamos a suponer que aunque estos números no tienen que ver con los que tenemos aquí en los datos, vamos a suponer que a lo mejor la mu de la Escuela de Administración resulta ser 3.25, por ejemplo, y la media de la Escuela de Artes y Ciencias, para que se cumpla esta condición de que sea 0.25 puntos más baja la de Administración respecto a la de Artes y Ciencias, tendría que ser ahora por lo menos, bueno, más bien esa cantidad 3.5, es decir, Administración, que correspondería a este valor, es 0.25 más bajo que Artes y Ciencias. Bueno, si nosotros restamos esos dos números hipotéticos que estamos ahí poniendo, la diferencia da un número negativo. Por esta razón colocamos el número negativo aquí. Si el enunciado nos dijera que la administración es más alta, entonces estos números cambiarían de sentido, y aquí la diferencia tendría un signo positivo. Bueno, por esa razón entonces colocamos aquí la diferencia con el signo negativo. La hipótesis nula también, recordando, siempre se establece en torno a una igualdad, pero ahora esa igualdad va a estar en torno a esta diferencia. La hipótesis nula, que le vamos a colocar un menor, un mayor o un diferente. Le vamos a colocar un diferente, pero ¿por qué? Porque las quejas van a existir si lo que dice en este caso los quejosos, es cierto o no. Entonces la hipótesis nula nos querrá decir que las quejas son ciertas o tienen certeza. ¿Y qué dicen las quejas? Que Administración o la Escuela de Administración es 0.25 puntos más baja en promedio respecto a la de Artes y Ciencias. Eso es lo que estrictamente está diciendo las quejas, que es más baja. Entonces, como no hay indicio de colocar aquí un mayor o un menor, lo que nos queda entonces es establecer un diferente, y ese diferente en esta hipótesis nos va a significar que las quejas no son verdaderas. Administración no es, otra vez, no es 0.25 más baja que Artes y Ciencias. O para que quede más claro, aquí lo pudiéramos también colocar como que Administración puede ser o incluso más baja que 0.25 o hasta o incluso también más alta que Artes y Ciencias en promedio. Bueno, pero simplemente la hipótesis nula querrá decir que las quejas no proceden, no son verdaderas.
Bueno, aquí también vamos a utilizar las fórmulas para muestras pequeñas. La estimación conjunta de la varianza se obtendrá con esta fórmula. Ahora sí ya tenemos todos los datos. Entonces ahora sí procedemos sustituyendo los datos. Aquí no son 11, son 11, no 12. Acá serán 13. Y no son 12, son 13. Bueno, primero 11 y 13. Tendremos una desviación estándar conjunta de .1484, más o menos decimales. Después el error estándar que vamos a tener que vamos a obtener con esta fórmula, donde tendremos que sustituir el valor de SP obtenido anteriormente y los tamaños de muestra de 11 y 13 respectivamente. Tenemos un error estándar de .06082, más o menos decimales. Bueno, ya con este dato podemos calcular el valor de T y de una vez el valor de T de tablas. Entonces el valor de T de estandarizado, T de tablas, se obtiene con esta fórmula: 2.91 media de la primera muestra y 3.368 para la media de la segunda muestra. Aquí sí la diferencia, esta que se establece en esta parte de la fórmula, μ1 menos μ2, ya nos está diciendo de acuerdo a la hipótesis nula que es menos .25, entonces por eso se coloca ahora aquí sí menos .25 y no 0 como en los ejemplos anteriores. Nos va a dar una T de tablas negativa, una T estandarizada o T calculada de menos 2.2489. Ahora, como la hipótesis nula es una desigualdad, eso nos indica que tendremos que hacer un ensayo de 2 colas con un nivel de significancia del 2%. Entonces tendremos que buscar un T de alfa sobre 2, es decir, un T de 0.02 sobre 2, 0.01, con cuántos grados de libertad, N1 más N2 menos 2, es decir, 11 más 13, 24 menos 2, 22. Buscando en tablas nos da este valor. Bueno, también se puede buscar directamente en Excel mediante esta fórmula, atendiendo que es la cola izquierda en este caso. G18 corresponde al nivel de significancia, C17 y C20 a los tamaños de muestra. Y bueno, vamos a ver a dónde cae nuestro T calculado. T de tablas delimita el área de rechazo y aceptación de H0, que cae en más menos 2.508. T calculado es menos 2.2489, que cae en el área de aceptación de H0 o área de no rechazo de H0. Entonces la hipótesis nula es verdadera, con lo cual nos quiere decir que las quejas sí son verdaderas. Esto a un 98% de confianza.